En el extremo final del puente de arcoíris, el Bifrost, se encontraba el maravilloso árbol Yggdrasil, que unía todos los mundos en sus poderosas ramas. Algunas de las raíces estaban firmemente fijadas en Midgard e incluso se extendían bajo tierra hasta el hogar de los elfos negros. Algunas raíces se ramificaban en Jotunheim, donde los gigantes del hielo se esforzaban por arrancarlas, y una raíz se extendía a las profundidades de la tierra, a esa oscura región de los muertos donde gobernaba la terrible diosa Hela. El árbol de la vida también creció hasta una altura maravillosa, y sus ramas se extendieron tan ampliamente que muchos pájaros y bestias se acercaron a él para refugiarse. Las ramas más altas llegaban hasta Asgard, donde ensombrecían la sala de Odín. Al pie del árbol Yggdrasil se sentaban las tres Nornas o destinos. Sus nombres eran Urd, Verdande y Skuld, seres que tejen el hilo de la vida de cada criatura que existe en el universo. Todos los días las Nornas rociaban el árbol con agua de la fuente sagrada de Urdar. Así el árbol siempre florecía y sus hojas se mantenían frescas y verdes, a pesar de que Nidhogg, un gigantesco dragón que roía para siempre sus raíces, esperaba destruirlo. El pesado follaje que coronaba sus ramas superiores nunca carecía de humedad, sino que se volvía más hermoso cada año. Aunque Heimdrún, la cabra de Odín, hurgaba en sus hojas y además proporcionaba alimento a 4 grandes ciervos que pastaban a su lado. De los cuernos de estos ciervos caía continuamente un rocío en tal abundancia que suministraba agua a todos los ríos de la tierra. La rama más alta del árbol de la vida se llamaba la rama de la paz, y en ella estaba sentada una gran águila que vigilaba todo lo que sucedía en los mundos abajo del árbol. Recorriendo el árbol, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, correteaba la ardilla Ratatox, un pequeño y travieso ser que se deleitaba en crear problemas entre el águila y el dragón al pie del árbol, repitiendo los malvados discursos que, según él, cada uno decía del otro. De esta manera, esperaba provocar una batalla terrible entre estos dos seres. Ratatox era lo suficientemente atrevido como para explorar toda la tierra que estaba ensombrecida por las ramas del Yggdrasil, pero nunca se aventuró cerca de las puertas de Asgard, ni se arriesgó a entrar en la profunda arboleda que albergaba el pozo de Mimir, ese maravilloso pozo cuyas aguas fluían hasta las raíces del árbol de la vida. La rama de la paz colgaba sobre la sala de los dioses, justo encima del trono dorado donde Odín se sentaba gobernando los asuntos de los dioses y de los hombres. La cabeza de Odín tenía un brillante casco en forma de águila, y sobre sus hombros tenía un manto de color azul profundo, tan maravillosamente enjollado que parecía como si el manto estuviera lleno de estrellas. En su mano tenía su lanza, Gungnir, que se consideraba tan sagrada que si alguien hacía un juramento sobre ella, ésta nunca se podría romper. A los pies de Odín se encontraban 2 grandes lobos, Geri y Freki, a los que alimentaba diariamente con su propia mano, y sobre sus hombros se posaban sus 2 cuervos, Hugin, pensamiento, y Munin, memoria, que volaban cada mañana sobre la tierra y traían a Odín la noticia de todo lo que ocurría en los 9 mundos. A veces le contaban las valientes hazañas de los héroes, a veces hablaban de los elfos negros o de los gigantes de hielo que tramaban venganza en su hogar más allá de los mares congelados. Y a veces le advertían que la serpiente de Midgard, que yacía con su inmenso cuerpo rodeando la tierra, estaba azotando el mar con su cola y levantando olas que amenazaban con cubrir los terrenos costeros. Como el dominio del mundo estaba en manos de Odín, este estaba ansioso por obtener la suficiente sabiduría para esta gran tarea, y aunque los dioses superaban con creces a los humanos en conocimiento, había algunos gigantes de hielo que eran más sabios que Odín,
ya que conocían las cosas que ocurrieron en el mundo mucho antes de la llegada de los dioses. Por esta razón, los habitantes de Asgard siempre temían que sus enemigos destruyeran su brillante ciudad. Y Odín anhelaba el conocimiento que lo haría más grande que nadie en todos los mundos. Solo había una manera de obtener la sabiduría que Odín quería, y era beber del agua que fluía en el pozo de Mimir. Nadie, excepto este viejo gigante, había probado el agua del pozo de la sabiduría, pero Odín sabía que sin ella nunca podría aprender de las cosas pasadas, presentes y futuras. Así que dejó a un lado su lanza y su yelmo, y montando su caballo de 8 patas, Sleipnir cabalgó sobre el puente del arco iris hasta la profunda arboleda, en cuyo corazón el viejo Mimir se sentaba a vigilar su pozo sagrado. Dejando a Sleipnir a cierta distancia atrás, Odín avanzó solo y pronto llegó a ver al gigante, sentado como una imagen de piedra al lado del pozo de la sabiduría. Mimir era tan, pero tan viejo, que parecía que se había sentado allí desde el principio de los tiempos. Y mientras Odín estaba de pie en el bosquecillo poco iluminado, parecía ser la única cosa viva en toda esa vasta quietud. El pelo del gigante era blanco, y su barba había crecido tanto que casi llegaba al suelo cuando se inclinaba hacia adelante. En la otra mano tenía un cuerno de marfil, pero aunque muchos habían pasado por el pozo sagrado, ningún dios o mortal había bebido jamás del cuerno de Mimir. Odín avanzó lentamente hacia el gigante, y el anciano, que se había sentado durante siglos y siglos mirando hacia las claras profundidades del agua, levantó ahora los ojos y los fijó, no sin gracia, en el dios que le esperaba. Grande y sabio como era Odín, siendo gobernante de los dioses y los hombres, sintió un extraño asombro ante la presencia del gigantesco Mimir, que vivió mucho antes de la creación de los mundos y vivió antes de que los dioses y los gigantes de hielo emprendieran su terrible guerra. Mientras Odín se acercaba al pozo sagrado, Mimir era plenamente consciente de quién era su visitante, ya que conocía todas las cosas que habían sido, o son, o estaban aún por ser. Sus ojos, tan agudos y penetrantes, miraban amablemente al dios desde sus peludas cejas, y su voz sonaba suave a los oídos de Odín mientras decía lentamente: ¿qué es lo que busca el Padre Todopoderoso tan lejos del soleado Asgard? He venido a pedir un trago de tu pozo, oh Mimir, respondió Odín. La cara del viejo gigante se volvió seria. Quien quiera que pida eso, dijo, debe estar dispuesto a dar mucho a cambio. Muchos desean beber de las aguas de la sabiduría, pero pocos pagarán el precio. ¿Qué darás a cambio de un trago del pozo de Mimir? Odín dudó por un momento, y luego dijo audazmente: daré todo lo que me pidas. Ante estas palabras, Mimir le entregó el cuerno de marfil diciendo: bebe pues, y la sabiduría de los siglos será tuya. Pero antes de que te vayas, deja conmigo como prenda uno de tus ojos. Odín no pensó mucho, e inmediatamente se sacó uno de sus ojos y lo lanzó al pozo de la sabiduría, y posteriormente bebió profundamente del pozo, y después de eso, nadie en todos los mundos pudo compararse en sabiduría con el padre de los dioses. Ninguno de los habitantes de Asgard cuestionó nunca a Odín en relación con su visita al pozo de Mimir, pero le honraron más profundamente por el gran sacrificio que había hecho, y desde entonces, siempre que Odín visitaba la tierra para mezclarse en los asuntos de los hombres, la gente le conocía como el dios tuerto, el dios de un solo ojo. Sin embargo, había otra persona además del viejo Mimir que tenía fama de tener más sabiduría que los dioses,
y era el gigante de hielo Vafthrûdnir. Ahora Odín estaba muy ansioso por medir su conocimiento con el de su antiguo enemigo, porque si los gigantes de hielo no eran más sabios que el más sabio de los dioses, habría menos necesidad de temerlos. Para poner su sabiduría a prueba, Odín emprendió el largo viaje a Jotunheim y pronto encontró a Vafthrûdnir sentado en la puerta de su casa de nieve. Cuando el gigante vio a un visitante acercarse, dejó de sacudir los carámbanos de su barba congelada y miró fijamente al intruso. Odín se había disfrazado de viajero, así que Vafthrûdnir no lo conocía y pensó que era otro tonto aventurero que había llegado a aprender la sabiduría a costa de su vida, porque la pena que el perdedor debe pagar en su lucha contra la sabiduría del gigante era la muerte. Así que Vafthrûdnir se rió hasta que las montañas temblaron, cuando Odín declaró que este era el objeto de su viaje a Jotunheim, porque el gigante se divertía enormemente al pensar que un simple hombre había venido a luchar con él en cuanto a sabiduría. Le pidió al extraño que se sentara, y Odín obedeció, poniéndose su sombrero encorvado sobre el ojo para que el gigante no adivinara quién era su visitante. «Dime», dijo Vafthrûdnir, «el nombre del río que divide Asgard de Jotunheim». «El río Ifing, donde las aguas nunca se congelan», respondió Odín rápidamente. El gigante de la escarcha parecía sorprendido, pero solo dijo: «Has respondido correctamente, oh sabio. Y ahora dime los nombres de los caballos que tiran los carros de noche y de día». «Skinfaxe y Rimfaxe», respondió rápidamente Odín. Vafthrûdnir se volvió y miró fijamente a este notable extraño que podía hablar tan fácilmente de cosas que se creía que ningún hombre sabía. Luego hizo muchas más preguntas, a las que Odín dio sin vacilar las respuestas correctas, y pronto el gigante de hielo comenzó a sentir miedo del extraño viajero que parecía saber más que los propios dioses. Ansiosamente hizo la última pregunta, diciendo: «Dime, oh grandioso, el nombre de la llanura en la que se librará la última batalla». Ahora, Vafthrûdnir sabía que ningún hombre mortal podría responder a esta pregunta, así que esperó temeroso la respuesta de Odín. «En la planicie de Vigrid, que tiene cientos de millas a cada lado», vino la respuesta. Y en esto el gigante quedó helado. Comenzó a temblar de miedo porque su jactanciosa sabiduría había sido vencida. Y al final, alguien había llegado a Jotunheim y lo había derrotado. Ahora era el turno de Odín de hacer preguntas. Y Odín aprovechó para obtener de este sabio gigante un conocimiento de las cosas que ocurrieron mucho antes de que los dioses habitaran en Asgard. Aprendió todos los secretos que los gigantes guardaban con tanto cuidado, e hizo que Vafthrûdnir le hablara del oscuro futuro desconocido y de los eventos que darían forma a la vida de los dioses y de los hombres. Tan ansioso estaba Odín por obtener la sabiduría deseada que olvidó cuánto tiempo había estado sentado al lado del gigante de hielo, escuchando mientras Vafthrûdnir le hablaba de la época en que no había dioses y de la época en la que no existirían más dioses. El largo día se desvaneció y las curiosas estrellas se asomaron, y Maní, mientras conducía sus caballos por las colinas del oeste, se preguntó por qué Odín permanecía tanto tiempo en Jotunheim. Cuando el Padre Todopoderoso había aprendido todo lo que deseaba saber, se levantó y dijo: «Una última pregunta, oh Vafthrûdnir, y por tu respuesta podremos juzgar cuál es el más sabio de los dos». ¿Qué le susurró Odín al oído a Balder mientras estaba en la pira funeraria? Cuando el gigante de hielo oyó esta pregunta, supo al fin quién era el que había estado contendiendo con él y respondió humildemente: «¿Quién, sino tú, Odín, puede decir las palabras que le dijiste a tu hijo? Tú eres el más sabio de todos». Así que Odín partió en el largo viaje de vuelta a Asgard, y los dioses se regocijaron con su regreso, ya que hasta ahora
No se había conocido a nadie que luchara con Vafthrûdner y viviera para contarlo. Si te ha gustado este episodio, te esperamos en la próxima entrega, en la que continuaremos abordando más mitos provenientes de la mitología nórdica. No olvides dejarnos un comentario, un me gusta o seguirnos en la plataforma de podcasting que nos estés escuchando. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como Mitos y Más. Nos gustaría escuchar tus comentarios y sugerencias, además de qué mitología te gustaría que abordemos en las próximas series. Esto es Mitos y Más, un viaje alrededor de los diversos mitos, leyendas y folclore del mundo. Soy David García. Muchas gracias por escucharme.